Pues hola de nuevo. Bienvenidas a un nuevo episodio de Sinergias en el Aire. Bienvenida Marina, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Y nada, para empezar, siempre me gusta que os presentéis un poquito para que el resto, quien nos conozca, pues sepa un poquito de vosotras. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy Marina González y vivo en Sevilla, aunque soy cordobesa, me gusta siempre decirlo. Y yo soy experta en marketing digital. Yo ayudo a los negocios a promocionarse y soy especialista en la parte de estudio de cliente ideal y el estudio de mercado. Esa parte me gusta mucho, porque al final de ahí parte todo y es una parte muy olvidada. También es algo que desde, sobre todo en 2019, me dio bastante por pensar y darme cuenta que los negocios no, y los profesionales, ¿no? Que querían vender sus servicios, productos online, tenían esa parte, no sabían muy bien de qué iba, aunque se hablaba mucho de eso, y ahí entré yo en ayudar a muchos negocios. Qué guay. Pues bueno, esto, para quien no lo sepa todavía, es una charlita sobre autoconocimiento. Siempre empiezo con alguna pregunta, ¿vale? Y ya de ahí arrancamos la charlita, ¿vale? Entonces, la pregunta que suelo hacer es, ¿qué te motiva a ti en la vida y cómo identificas tus propias pasiones e intereses? Wow, buena pregunta. Claro, pero al ¿Cómo es final, que me como mueve? tú dices, o sea, al final es, ¿qué te movió a ti a interesarte por el marketing, por el, como decías, el descubrir el cliente ideal? ¿Qué te llevó a todo eso? Bueno, a mí el marketing me vino muy de pequeñita, la verdad. Fue algo que llevo de niña a mis 39 años. Cuando yo era pequeña había mucha publicidad y veía mucha tele, no había otra cosa que ver. Y había dibujos solamente o sea, solamente por la tarde, algunas horas después de comer, no hay como ahora canales de dibujos. Y recuerdo que la publicidad a mí me gustaba mucho. Y tenía un cuaderno donde mejoraba los anuncios, por ejemplo, los Qué anuncios de bueno. la tele. Sí, los eslogans, me los aprendía, me gustaba mucho. Entonces, eh, sí que es verdad que luego con el tiempo, pues cuando ya terminé de estudiar bachillerato, no sabía qué quería estudiar. Y sí que es verdad que cerca de mi casa, pues había un instituto que, bueno, pues daba gestión comercial y marketing. Y sí que ahí, informándome un poquito en lo que era, pues descubrí que ahí, pues, ostras, yo decía, de niña yo a mí me gustaba mucho hacer algunas cosas así, ¿no? Y por eso fue que estudié el marketing. Una cosa que... ¿Qué pasa? Que a mí me pasó que yo estuve trabajando más en la parte comercial, ¿vale? Venta en tiendas y todo esto. Y entonces en el confinamiento tuve la oportunidad al final de, en vez de ver mucha tele, me puse a estudiar un máster de marketing digital y ahí ya estudiando ya empecé a tener clientes online y empecé a entrar en esto. Así que, y en concreto con el cliente ideal es porque exactamente veía que había personas que habían probado con agencias, con personas que le habían llevado el marketing y claro, al llegar yo, estaban un poquito quemadas, ¿no? Y era como, venga, dame la información, ¿qué tenemos para empezar? Y no tenían nada. Entonces, pero si es que, ¿y dónde está el estudio? ¿De dónde han salido estos anuncios? ¿Por qué pusieron estos textos? ¿Por qué querías vender esta oferta y no otra? ¿Por qué si no sabes a quién te diriges? Porque tú puedes saber a quién te diriges, que de hecho esa es la base de mi marca, ¿no? Que es a quién me dirijo, precisamente. Porque al final creemos que conocemos a las personas o lo que necesitan, pero si tú no lo pones por escrito y te pones a pensar el por qué detrás de todo, por qué esta persona quiere mejorar, yo qué sé, pues sus dientes, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque quiere tener una vida mejor, porque quiere sonreír, porque quiere sentirse bien ante los demás, no tener, y entonces todo eso hay que sacarlo en la comunicación. Y Ujú. eso es lo que a mí me motiva, sobre todo ayudar a los negocios a que consigan clientes de verdad, invirtiendo de verdad y llegando a las personas que les necesitan. Porque si estamos aquí es porque alguien nos necesita también. Claro, pero al final
con todo lo que me estás diciendo, fíjate, al final me quedo con el qué importante es conocerse, saber qué necesitas tú o qué necesita tu cliente ideal. Que para eso también, porque normalmente no lo sabemos. claro, pero para eso también hay que hacer un trabajo, hay que trabajar en, vale, ¿cómo pregunto yo? O sea, ¿qué preguntas me tengo que hacer para saber qué es lo que necesita mi cliente ideal? También tengo que hacer ese trabajo. Mm. O sea, al final, para mí el autoconocimiento es hacerse preguntas. Y también has tenido que llegar tú a Y ser un... sincero. Efectivamente, que ahí es donde está, yo creo que ahí es donde está la complicación. Ahí es donde la gente dice, uy, mejor no respondo, que a lo mejor la respuesta no me gusta ni a mí. Entonces, sí, es un trabajo Sí, sí. complicado, pero al final es un trabajo muy bonito. Para mí es un trabajo muy bonito, porque al final es el que nos enseña a definir hacia dónde vamos. O sea, al final, incluso, aunque tengas que hacer preguntas para saber quién es tu cliente ideal, ¿vale? Tú te tienes que hacer esas preguntas, pero también te has tenido que hacer las preguntas previamente para saber que tú te querías dedicar a lo que sea. En este caso, tú, por ejemplo, pues cuando llegó un momento que a mí es que me he sentido súper identificada, porque claro, cuando terminas, yo terminé el bachillerato y era en plan de, ¿y ahora qué? Todo el mundo, o sea, No todas mis sabía. amigas, una que sí quería ser abogada, otra que sí quería estudiar, eh, ¿cómo era? Educación social, otra que sí quería estudiar biología, otra que sí quería estudiar farmacia, lo tenían como súper claro. Y yo era en plan de, si es que no lo sé, o sea, Yo tampoco. y claro, yo muchas veces, a día de hoy, sigo pensando, bueno, ahora ya lo empiezo a tener un poco más claro, pero después de empezar a hacerme esas preguntas. Porque claro, yo en ese momento la gente Mm. como que lo tenía tan claro sin hacerse, o por lo menos a mí no me lo parecía, que se hicieran ningún tipo de pregunta incómoda. Era como que sabían perfectamente qué querían. Y yo, que a mí nadie me había enseñado, es que te tienes que hacer preguntas para saber lo que quieres, pues claro, como nadie te enseña, pues tú dices, ni idea. Total, que te quedas ahí como un Era poco muy agobiante. claro. Era muy agobiante. Era como, no sé, no sé. ¿Qué hay? ¿Qué Claro, puedo hacer? claro, y tú, por ejemplo, en ese caso, pues te acordaste de lo de los anuncios y dijiste, venga, pues para allá. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues al final te puedes ir redirigiendo. Te gusta el marketing, pero ahora pues te rediriges hacia el marketing digital. Luego que sí, porque a lo mejor tú en ese momento decías, pues el marketing para los anuncios, ya, pero es que ahora es el marketing digital. Ahora voy a ayudar a emprendedoras a que encuentren su cliente ideal. O sea que al final es, sí, voy por ahí, pero voy cambiando. Y también eso me parece maravilloso. O sea, según te vas conociendo, es como que vas hilando un poquito más. Sí, bueno, el caso es que ahí también estuve todo mucho tiempo en el que estuve estudiando, estuve trabajando y como comercial o en tiendas. También estudié prevención de riesgos, estudié diseño de moda, o sea, estudié estilismo, corte y confección, patronaje y diseño de figurines de moda, que al final tenía mucho que ver también con la imagen, el diseño. Y es que el caso también creo aquí que es una parte muy importante que aprendí durante mucho tiempo, porque todo era, porque no sabía muy bien, no me sentía completa con nada. De hecho, a día de hoy, que soy autónoma desde hace mucho tiempo, siempre está esa cosa de estoy donde tengo que estar o no estoy donde tengo que estar, ¿no? Es como, porque mucha incertidumbre, el ser autónomo, sabemos que no es como el que tiene un trabajo eh, y te pones, ya dejas de tener un jefe para tener muchos, porque tienes muchos clientes y al final es así. Sí. Entonces, lo que sí es algo que aprendí y tengo muy claro es que lo que quiero hacer lo puedo hacer. Solo dame tiempo, porque si quisiera estudiar otra cosa o cambiar, dame los medios, dame tiempo y lo hago. Y no pasa nada si tardas un tiempo. Puedes hacerlo. Es como nos sentimos muchas veces atrapados en algo y no pasa nada, sí, estás atrapado ahora, pero ve buscando el caminito poco a poco porque puedes. Claro, yo últimamente digo mucho o sea, que hay que salirse de la queja y accionar, porque al final sí que es verdad que, bueno, yo una vez en un podcast lo he comentado varias veces, pero bueno, yo es que lo repito mucho para la gente que no me haya escuchado. Escuché una vez en un podcast que aquí en Europa en general, pero en España, que es donde vivimos nosotras, me parece que es como más específico, que aquí si alguien es farmacéutico, es como que ya es farmacéutico toda su vida. Si alguien es abogado, tiene que ser abogado toda su vida. Y a mí eso
Una vez que lo escuché en el podcast, en ese caso hablaban de Australia, una chica que se había ido a vivir a Australia y que les fascinó porque allí alguien que era abogado, de repente a los 2 años de ser abogado, pues cogía un bar y se hacía restaurador. A los 3 años, pues es que ahora quiero ser jardinero. A los 5 años, pues es que ahora quiero ser... Y no pasa nada. Y allí, en esa sociedad, está como bien visto que la gente cambie de profesión y no pasa nada. Aquí es como, hoy si tienes un trabajo estable, tal, pascual, ¿cómo lo vas a dejar? Y eso a mí es como que, ¿por qué no? Porque no me puedo reinventar. Es que a lo mejor, al igual que tú, es que yo me siento súper identificada, porque yo igual he hecho miles de cursos, miles. Y al final he tenido que hacer todos esos miles de cursos para saber lo que me motiva. Es que a lo mejor tengo que equivocarme para poder acertar. Y parece que está como mal visto el, jo, es que haces 1000 cursos y no te centras. Yo, por ejemplo, que siempre lo digo, para mí, la herramienta que más me ha ayudado, hasta día de hoy, la herramienta de autoconocimiento que más me ha ayudado es el diseño humano. Porque es en el que descubrí, no sé si conoces el diseño humano, pero tenemos centros. Sí, me he escuchado. Pues yo, el centro G, que es el centro del que saber quién eres, hacia dónde vas, de dónde vienes, yo se le tengo indefinido. Eso significa que yo no tengo esa energía. O sea, yo absorbo esa energía de mi entorno. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, veía una serie, por ejemplo, de una chica que era periodista y yo decía, oh, periodista, voy a ser periodista. Claro, luego me ponía a hacer lo mínimo de periodismo y era en plan, si es que esto a mí no me gusta. Veía no sé quién que era, pues eso, personal shopper de moda. O yo personal shopper porque además me encanta ir de compras, porque no sé qué. Y era como que yo todo lo que veía de mi alrededor era como que... Y yo lo he probado todo, yo lo he ido probando. Y antes me fustigaba mucho y me frustraba mucho porque era en plan de, jo, ¿por qué no me puedo centrar? ¿Por qué tengo que probar tantas cosas? Pues es que ahora que conozco mi diseño humano, pues ya sé que eso es mi diseño humano. O sea, yo soy así. Soy de absorber lo de mi entorno. ¿Qué pasa? Que ahora que ya me conozco, sé hacerme las preguntas correctas y ya, aunque tenga alguien a mi alrededor que yo que sé que sea jardinero, pues ahora no me da por irme a hacer un curso de jardinería, que antes lo hubiera hecho. Pero ahora sí en plan de, Ana, vamos a ver, para y piensa. Que tampoco está mal, porque al final de todo se aprende. Y si hiciera un curso de jardinería, algo sacaría igualmente. Pero ya por lo menos no me fustigo. Si quiero hacer el curso de jardinería, pues lo hago y no pasa nada. Y a lo mejor me gusta y a lo ¿Sabes mejor qué no. pasa? Pero Te hay que probar entiendes cosas. y te lo permites Claro. y Es que no es pasa así, al nada. final, al final, no hay que, como yo digo, no hay que quedarse paralizado. O sea, al final, otra de las frases que me encanta es que nada te limite. Porque al final, si tú dices, ay, no, es que no voy a hacer esto porque es que ya me he hecho muchos otros cursos. Bueno, pues es que a lo mejor el curso que estás intentando hacerte ahora es justo el que tú necesitas. O a lo mejor no. Pero que no te limite. O sea, que no te quedes Sí, paralizado por el miedo a qué pasará si ahora lo hago o no lo hago. Bueno, hay que tomar decisiones y hay que accionar. Y por pequeñas que sean las acciones, al final te llevan hacia donde quieres ir. Yo siempre digo que al final, aunque sea por el camino largo, si tu meta es X, vas a llegar a esa meta. A lo mejor necesitas ir por el sí, camino si lo largo, que es intentas, el del sí. aprendizaje. Y hay otras personas, como las amigas de mis amigas del instituto, que lo tenían súper claro, porque hay algunas que estudiaron algo y ahí siguen y les encanta. Ole, ole, ole tú. O sea, envidia sana siento también, porque también es algo como que, joder, pues lo tienes claro. Qué guay, ¿no? Más fácil. Si te gusta y estás con Más eso desde fácil, que pero a mí, empezaste, por la vida es más ejemplo, fácil. claro, pero a mí, por ejemplo, ahora mismo que yo también un poco a lo mejor por sentirme mejor conmigo misma, pero a mí, por ejemplo, todo el camino que yo llevo recorrido me encanta, porque al final estoy aprendiendo tantísimo de mí, o sea, me estoy conociendo tanto que al final si vas por un camino recto es como que no tienes esas dificultades que te obligan a tener que conocerte. Yo como he tenido tantos tal, pues al final no te queda otra. Entonces a mí me parece maravilloso el tener que, pues eso, Mm, y conocer. Si es que al final, otro de mis lemas, que es que yo últimamente es como que estoy rodeada de lemas, es aprender y compartir.
Entonces, cuanto más aprenda, más podré compartir. Es como las herramientas de autoconocimiento, a mí me encantan. Cualquier tipo de herramienta de autoconocimiento me flipa. Entonces yo cuantas más vaya aprendiendo, más voy a poder compartir con el resto. Y al final, para mí la vida es eso, es ayudar a otras personas bueno, en mi caso, a salir de la rueda del hámster, a llevar una vida más coherente y alineada con ellas mismas. Entonces, eso para mí es súper importante. El cómo lo hago, pues eso pues puede ir variando. Ahora mismo, el servicio que tengo es con el diseño humano y la rueda de la vida. Pero eso no quita que dentro de 3 meses o un año diga, pues ahora voy a hacerlo con esta otra herramienta. Y no pasará nada. Y a mí Sí, es lo que claro. me encanta de todo este mundo y también del emprendimiento, porque al final, supongo que como a ti, yo empecé con todo esto del autoconocimiento cuando empecé con mi camino de emprendimiento, que aunque yo ahora Mucha mismo gente. siga trabajando por cuenta ajena, pero yo estoy en paralelo intentando, pues eso, emprender y ganarme la vida de esa manera. Y todo eso es lo que me ha ayudado a saber realmente lo que quiero, cuál es, qué me motiva en la vida, ¿no? Que al final era un poco la pregunta, que qué te motiva en la vida y cómo identificas tus propias pasiones. Pues yo lo hago así, al final caminando. O sea, ¿yo cómo lo hago? Caminando y equivocándome. Yo creo que me he tenido que Sí, equivocar. eres más de acción que de estar ahí dándole vueltas de si lo harías o no lo harías. Yo también, a mí me gusta mucho hacerlo y después ver qué va funcionando y modificando por el camino. Más que pensando en qué podría ser o no. Yo he trabajado con mucha gente, bueno, dando servicio, por supuesto, profesionales que me lo has dicho y ves que te decía que el autoconocimiento era muy amplio y diseño humano, he trabajado con profesionales y trabajo con profesionales que se dedican a eso, que a mí me lo han hecho. Bueno, y también he trabajado con especialistas de enneagrama. A mí el enneagrama me encantó cuando lo descubrí, por ejemplo. Ujú, Y me interesa porque todo me hace estudiar. Hay personas que eso no lo entienden, como dices tú, porque claro, yo estudio cada proyecto y hay gente además a las que le creo sus proyectos de cero. Eso es maravilloso, pero hay gente que se lleva las manos a la cabeza porque dice, ¿cómo? Que tienes que ponerte a estudiar ahora lo que sea, porque al final sí, empresas de prevención de riesgos, consultoras de formación, formadores de, bueno, joyerías. O sea, que me gusta centrarme mucho en las empresas de formación, porque como me gusta tanto formarme, decidí coger ese camino, pero he tenido clientes de todo, ¿no? Y personas que crean sus propias formaciones, ujú, por ejemplo, ¿no? O hay una chica, por ejemplo, con la que colaboro, que estamos creando un proyecto que tiene que ver con el diseño humano para el negocio y el marketing, que ahí entro yo, por ejemplo. O sea, me meto en todos los charcos. Y entonces sí que es verdad que yo he tenido compañeras, porque colaboro con personas profesionales del marketing, todo no lo puedo hacer, ni lo sé todo, es muy amplio también. Entonces, esa persona era más de pensar y decir, bueno, pero ¿y si? Yo tenía una idea y era como, ¡oh! La idea del millón, mira lo que se me ha ocurrido y hacemos esto y este embudo y que las personas lleguen aquí y luego nos digan y, era, y me decía, pero es que yo creo que se me iba todo. Cuando yo tardaba más en contárselo que si se me hubiera puesto en ponerlo en 2 días lo hubiera tenido en marcha, porque era como, soy pura emoción en eso. O se me ocurren las cosas, si alguien me está dando como, llevaré como 150 estudios de clientes ideales diferentes desde 2019, porque claro, es que estoy muy enfocada en eso. Entonces, en un mismo negocio además hago diferentes estudios, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Volvemos al caso de las clínicas dentales, es que hay gente que depende de la edad, quiere una cosa u otra, o depende de dónde está. Si es una clínica dental de ciudad o de un pueblo rural, tiene otra serie de clientes y de necesidades. claro. Entonces, mm, ahí eso, a mí eso me encanta, ¿ves? Me llena de energía. Yo saber que puedo ayudar a las personas, por ejemplo, hacer un estudio y decir, no, es que necesitan esto, te estás equivocando. Una clínica que estaba intentando vender esta ortodoncia que es la Invisalign, Ujú, ujú, ¿no? Esta que es sí. invisible en un pueblo, pero que un pueblo rural que cuando me di cuenta, a partir del grado superior ya no tenía estudios. La gente que estudiaba en la universidad
o otra serie de formaciones superiores, se iban del pueblo. Y había fiestas típicas regionales allí, sobre todo que tenían que ver con comer carnes. Y la gente lo que quería era poder comer carne, tener implantes, y se tenía que poner una ortodoncia, a él le da igual que se le vean los brackets. Si él lo que quiere es comer carne con sus amigos, y además es gente un poquito mayor. Entonces nos dimos cuenta que había que cambiar la oferta, el producto, que sí, que a ti te gusta mucho el Invisalign, pero que no, tienes que poner otra cosa, tienes que Claro, poner implantes. ¿Ya claro, sabes? Pues mira qué tontería y cómo cambia una perspectiva, conocer dónde estás, el claro. barrio, Sí, el porque al pueblo, si final es un si te pueblo, qué enfocas, costumbres hay, qué claro, porque al final me si te encanta. enfocas mucho en lo que no es que a mí me gusta esto y me gusta esto, ya, pero es que tu cliente ideal que necesita, ¿no? Porque al Eso es, final todo se basa en eso. Todos los autónomos lo que queremos es vender, porque al final nos ganamos la vida de esa forma. Entonces, vale, tú quieres vender y tú estás emperrado en una cosa. Si ves que no está funcionando, pues tendrás que probar otro plan. O sea, al final hay que estar abierto, ¿no? Hay que estar un poco receptivo a lo que necesita la gente. totalmente. Y hay veces que hay que cambiar las cosas y eso cuesta trabajo. Total. Porque también es lo que estábamos diciendo al principio, que para mí el autoconocimiento, o sea, cuando te conoces, te permites cosas. Es como que, vale, he reaccionado así ante esto, pero es que en mí es normal. Le puedes quitar hierro, ¿no? Pero es que es muy incómodo. Porque también preguntarte toda ese qué quiere la gente, para lo que sea, normalmente además se hieren muchas sensibilidades porque estamos muy sensibles en esta época en la que estamos. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden decir, pero entonces si no te lo puedo decir, ¿cómo te vendo? Porque tú quieres tener una bonita sonrisa, pues para no taparte la boca cada vez que sonríes, porque le quieres sonreír y también quieres gustar a los demás. A ti, cuando tú te miras en el espejo, obviamente, pero tú quieres salir a la calle, sonreír y gustarle a la persona que te gusta a ti, Total. porque a lo mejor, ¿sabes? O sea, y eso lo quieres. Y lo siento, pero, pero es algo que es como súper complicado a día de hoy. Ujú. También ver qué puedes decir, nos manejamos con herramientas como Meta, Facebook, que son americanas, que son muy puritanas, y no podemos decir un montón de cosas. No se puede mostrar un brazo, porque se ve una parte del cuerpo nada más, y en las políticas, ya si te lees Facebook, da la casualidad de que lee tu publicidad, una parte del cuerpo no, como que no identifica bien y puede ser algo ofensivo. Si pones un plato de jamón es maltrato animal. Eso lo he visto yo con empresas que... Entonces, entramos en una rueda en la que es muy complicado, porque cada vez es más complicado mirarnos a nosotros mismos y reconocer lo que nos pasa, porque está mal visto Claro. Sí, pero al final está mal todo. visto por a lo mejor por tres personas que lo ven mal, porque luego a mí me pasa mucho también que, y últimamente le estoy dando muchas vueltas a eso. Como yo me estoy empezando a conocer, hay ciertas amistades que para mí antes eran como, bueno, pues amistades de toda la vida, con las que ahora no tengo la afinidad que tenía antes. Porque al final, cuando tú te empiezas a conocer, yo ahora me estoy dando cuenta de que las típicas conversaciones de estas absurdas de, jo, pues has visto a esta, porque es que fíjate, porque es que fulanito tal, pues a mí ese tipo de conversaciones ya es como que no me motivan. Entonces, claro, pues como no me apetece tener ese tipo de conversaciones, ya es como que, jo, me sentía mal por estar distanciándome de ciertas personas. Pero es que al final sí que es verdad que depende en el ambiente en el que estás, que es un poco lo mismo, depende en el ambiente en el que estás, puedes hablar de ciertos temas o no. Porque es que yo me he encontrado con personas que conozco de hace mucho tiempo y decirles, no, porque es que yo ahora me dedico al autoconocimiento. Pero ¿y eso qué es? ¿Pero y eso para qué? ¿Pero qué tontería? Pues tú no sabes ya quién es, quién eres. Pues no, no lo sé. Pues yo sé perfectamente quién soy, pues me alegro por ti. Pero claro, ya es que te cohibes, porque es que es en plan de, pero ¿por qué? O sea, es que al final es eso, depende del círculo en el que te muevas, Juzgamos, el- juzgamos y nos juzgan. efectivamente, Somos así, estamos todo el tiempo así. efectivamente, y a mí eso Todo el ya tiempo es hay que como, explicar cosas. claro, No, 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 claro, hago y es esto. que al ¿Y final por qué? ¿Por qué no?
Claro, pues que al final es como, jo, pues es que yo, por ejemplo, si estoy en un círculo en el que somos pocos y yo qué sé, somos cinco, ponle, y tres son de pensar en qué tontería, pues claro, ya ninguno podemos hablar de eso. Pues a mí eso es como que me crispa, digo, pues Sí, no me apetece ya estar ahí. Pues al final es un poco eso, ¿no? Porque es que, ¿quién ha decidido que en Facebook no puede aparecer un brazo? Pues algún iluminado habrá dicho, aquí no puede aparecer un brazo y entonces ya, pues no puedes hacer ciertas cosas. Conversaciones, pues algún iluminado habrá dicho que el autoconocimiento es malo o que es una tontería y entonces ya es como, uy, esto. de mucho o que en el mundo online cada vez hay más cosas que antes no existían, porque no, de toda la vida ha sido de otra manera. El de toda la vida, eso lo he escuchado yo. Pero Ujú. ¿por qué hacéis esto? No sé, toda la vida lo hemos hecho. ¿Vale? Claro, yo cuando me Me dicen queda eso, más claro. claro, yo cuando me dicen eso digo, ya, y de toda la vida se lavaba en ríos a base de frotar. Vete al río a lavar, ¿no? O de toda la vida se usaba un abanico o un papel o una hoja de parra. Pues no sé, o sea, las cosas cambian, ¿no? Podemos evolucionar o nos tenemos que quedar estancados porque nos podemos ir a vivir a las cavernas como antiguamente. O sea, es que eso, efectivamente, lo del de toda la vida, pues es que las cosas pueden variar. Hay otras que está bien, que pues bueno, pues si a ti te apetece mantenerlas, me parece perfecto y que luego cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto. Pero, pero que está bien cambiar, está bien pues el querer conocerte, el querer Sí, salir de la rueda. Al final para mí es eso. O sea, para mí, por ir terminando un poco, que se nos está extendiendo esto, para mí el autoconocimiento es querer salir de la rueda del hámster, querer salir de lo que la sociedad nos tiene impuesto por X. O sea, al final, es que tú naces, estudias, luego encuentras un trabajo, luego te casas, tienes tu casa, tienes hijos. Bueno, pues es que a lo mejor yo no lo quiero hacer en ese orden. Yo lo quiero hacer en otro orden. O a lo mejor, como antiguamente, irse a vivir juntos sin estar casados. Oh, Dios mío, que ahora eso totalmente normal, pero antes no. Pues igual que eso todo. O sea, y la gente tuvo que luchar para salir de esa rueda, de decir, no, es que hasta que no me case no me puedo ir a vivir con mi pareja. Pues la gente luchó por salir de esa rueda. Pues yo quiero que en esta época, en esta era, la gente salga de la rueda del hámster en la que también andamos metidos, de pues es que te tienes que comprar una casa, hipotecarte para el resto de tu vida y además van a estar hipotecados tus hijos. O es que yo tengo este trabajo que llevo 20 años en él trabajando y ya no puedo cambiar porque para mí es tarde. ¿Quién ha dicho eso? O sea, ¿dónde está escrito que tú con 50 años totalmente. no puedes cambiar de trabajo? Sí, Pues sí, eso es lo que quiero, que, que la gente salga de esa me rueda. encanta. Por terminar, ¿tú con qué te quedarías de esta charlita? Bueno, me quedo con, con que el autoconocimiento es la base, como el estudio de cliente ideal, el conocimiento de uno mismo, el contarnos verdad, siempre contarnos la verdad por muy incómoda que sea, permitirnos ser como somos y ser asertivos con nosotros y con los demás, porque tenemos que darnos cuenta que todas las opiniones son válidas. Sí, tenemos respeto al exponerlas y no luchamos por tener razón. No polarizar como nos estamos convirtiendo. Eso también es una rueda de hámster nueva para mí. El querer tener razón y si no estás a favor, estás en contra. Y no. Claro, las cosas no son blancas o negras, ¿no? Hay tonalidades de grises también. Pues muy guay. Buen tip para terminar. Pues nada, Marina, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Y nada, que nos vemos Muchas prontito. gracias por invitarme. Besito. Me ha gustado mucho. Muchas gracias.